del SEBA Manuel Escorza Torres. De verdad les doy la cordial bienvenida. Estamos en la última actividad de esta experiencia aprendizaje 5, ¿no? Donde estuvimos tratando la parte de la vulneración de los derechos, ¿no? De qué derechos son violentados y vulnerados hoy en día en nuestros jóvenes, ¿no? Mujeres y hombres jóvenes. Proponemos acciones y alternativas de solución que conlleven al conocimiento de sus derechos a través de la elaboración y aplicación de encuestas. Cerramos donde ustedes van a elaborar una encuesta y van a aplicarla, ¿ya? Entonces, y los resultados pues lo van a enviar. Eso va a ser un trabajo muy interesante que nos va a permitir ver, ¿no? Conocer un poco más de esta situación. Entonces, miren acá, vamos a ver sobre la vulneración de los derechos, pero vamos a ver aquí cómo es que, qué necesito saber para elaborar una encuesta, ¿no? Entonces, no es así por elaborar. Aquí vamos a entender y vamos a conocer bien para qué nos sirve elaborar la encuesta, qué importancia tiene hacer encuestas, cuestionarios. En este caso vamos a ver el censo, ¿no? El censo que son una especie de encuesta, de hecho que sí, porque vemos bastantes preguntas junto con opciones, ¿no? Entonces son una cantidad de estos censos que toma el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? El INEI de informática. Entonces ese pues una encuesta, una serie de cuadernillo con una cantidad de preguntas que todas tienen un objetivo. Por ejemplo, este censo del 2017 incluyó por primera vez, dice, una pregunta, que es la pregunta 25, de autoidentificación étnica para la población del país de 12 años o más, por sus costumbres y sus antepasados, dice, ¿no? Usted se siente o considera, ¿no? De repente de alguna etnia, se considera de repente, en este caso, por sus costumbres, de repente yo puedo decir, sí, yo me considero serrana, yo soy de la sierra, porque yo nací allá, yo tengo, y tengo las costumbres de allá. Entonces, igual las personas que más aún están allá viven, entonces esa pregunta que nunca la colocaban, hoy en día la colocan porque acá en nuestra, digamos, capital, pues hay muchas personas que han venido de la sierra, de la selva y están aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo es que te consideras? Y es muy importante, ¿para qué? Dice, ¿cuál es el? Cada pregunta tiene un objetivo, ¿ya? Tiene un objetivo. Y el objetivo de la pregunta fue contar con información útil. ¿Para qué? Para poder diseñar nuevas políticas públicas, dice en este caso, ¿no? Diferenciadas e inclusivas, orientadas a reducir las brechas sociales, ¿no? Laborales, económicas, de educación, políticas, ¿no? Y de acceso a derechos básicos, dice, ¿no? Entonces, claro, como la educación y la salud. Por ejemplo, al conocer los lugares donde se ubica la población indígena y afroperuana, se podrá saber si enfrentan brechas en cuanto a la cantidad de establecimientos de salud cercanos, la cantidad de jueces de paz que hay, ¿no? Si realmente hay, en este caso, autoridades que puedan representarlos, ¿no? ¿Qué más? Acceso a los servicios básicos, puestos de trabajo, conocer los casos de vulnerabilidad de sus derechos, que hay también allá y que muchas veces de repente no son escuchados, ¿no? Que a veces la gente que está aquí en Lima, qué sé yo, en la capital, en el centro, a ellos sí se les escucha, pero los demás que están, digamos, en algunas etnias, están en otros lugares más alejados, recónditos, no se sabe de ellos, ¿no? ¿Cuántos jóvenes, mujeres han sido violentadas, ¿no? Y no se les ha hecho justicia. Entonces, mire, si la televisión nomás vemos ahora, ¿no? Una noticia que de repente, wow, nos, nos estremece de que a una niña de 15 años le haya estado violentando constantemente su padrino. Imagínense, es lo que escuché y me pareció un poquito fuerte en realidad, muy fuerte, porque como es que malogran la vida y la perjudican para toda su vida, es algo que va a quedar marcado. Y mira, se vulneró el derecho, ¿no? El derecho al respeto, el derecho a la mujer a ser, de repente, ha sido vejada, ha sido tratada como cualquier objeto, o sea, ¿qué pasó? ¿No? ¿Y cómo es que está repercutiendo esto en la familia y en la sociedad? ¿Se acuerdan que estuvimos viendo la semana pasada sobre esto de la violencia contra la mujer? Pues todavía hay y todavía está latente, ¿no? Habíamos estado comentando, ¿se recuerdan? Y ahora hoy día he escuchado dos noticias sobre eso, ¿no? Entonces, y ver, hay muchos lugares donde no se cuenta con las autoridades, con la cantidad de autoridades o las autoridades competentes que puedan, pues, ayudar en este caso, a mejorar y digamos, hacer respetar los derechos que tenemos como seres humanos, ¿bien? Entonces, ahora, todo esto es importante conocer, por lo tanto que las encuestas, en este caso el censo, que es a nivel macro de todo el país, es importante que ustedes respondan las preguntas y que el país conozca la realidad. Por medio de esto se conoce la realidad de todos los rincones de nuestro país,
¿no? Y para ello, ya de acuerdo a eso, viendo los resultados, justamente se toman, pues, ¿no? En este caso, las decisiones que van a ir orientadas como justamente dijeron para las nuevas políticas públicas, ¿bien? En esta actividad que van a identificar las variables de estudio a partir de las preguntas planteadas en instrumentos de recolección de datos. Hablamos de instrumentos de recolección de datos, las encuestas, ¿ok? ¿Qué más cuál va a ser el propósito? Van a seleccionar las preguntas para tu encuesta, teniendo en cuenta población, muestra y variable de estudio. ¿A quién va dirigida la encuesta? Ya, ahora lo vamos a ver mejor. Muy bien, dice acá. Cédula del Censo Nacional 2017. Acá hay un ejemplo. Observamos dos de las preguntas que han considerado en el censo, ¿ya? En la cédula del censo. Hay dos preguntas. La pregunta 7, que nos está diciendo, ya, aquí vamos a, dice, ¿la vivienda tiene el servicio de agua todos los días de la semana? Ya, vamos a ver, si usted respondió sí, ¿no? Sí, le hacen la pregunta, el ítem 7A. ¿Cuántas horas al día tiene? Le puede poner 24, no, aquí él va a colocar acá una cantidad numérica, ¿no? ¿Cuántas horas tiene? Si usted hubiera respondido no, tiene servicio de agua todos los días, dice no, entonces ¿cuántos días a la semana si tiene agua? Entonces va a poner acá, ¿y cuántas horas al día? ¿No? Entonces de repente no tengo todos los días porque hay muchas personas en muchos lugares que no tienen agua todo el día. Entonces van a poner acá cuántos días a la semana, ¿no? Entonces ahí está, van a colocar. Van a colocar qué cantidades numéricas, ¿cierto? ¿Sí? Ya, muy bien. Acá, la vivienda que ocupa es alquilada, propia, con título, sin título, no con título de propiedad, cedida, otra forma. Entonces, acá lo único que voy a marcar. Acá habrá una respuesta, digamos, numérica, no, ¿verdad? Entonces acá va a marcar, ¿bien? Entonces, a ver, continuamos ahora la pregunta. Bien, acabamos ahora de ver las preguntas y ahora acabamos de ver las preguntas del censo, ahora vemos las preguntas planteadas en relación a eso. Dice, ¿qué diferencia encontramos entre la pregunta 7 y 13? A ver, ¿qué diferencia encuentran ustedes entre la pregunta 7 y 13? ¿No? Que de repente, entonces acá preguntan si tenemos servicio de agua todos los días, de acá qué vivienda, la vivienda que ocupa, qué es, ¿no? ¿Qué tipo es? Entonces, sí, por ahí. Ahora, pero de acuerdo a la respuesta que voy a dar, acá voy a dar una respuesta numérica y acá voy a dar una característica de la vivienda, ¿no? Si es propia, es alquilada o es cedida, ¿no? Entonces, por ahí hay la diferencia, ¿no? Que en unas daría respuestas numéricas, porque me están preguntando, si marco sí, me están preguntando la cantidad de horas, la cantidad de días, ¿no? Entonces voy a dar respuestas numéricas. Y en la segunda voy a dar una característica de la vivienda, ¿no? Entonces, eso sería la diferencia, ¿no? Entonces, cantidades numéricas en una y en la otra, ¿qué es? No, en la otra estamos observando que es características o una cualidad de la vivienda, ¿no? ¿Qué tipo de vivienda dice, ¿no? Entonces, no voy a dar respuesta numérica ahí, ¿no? Entonces, estamos ahí con características. ¿A qué población estarán dirigidas las preguntas? ¿A qué población creen ustedes? ¿Un niño podrá responder a mí? No, no sé, los niños no. ¿A quién está dirigido? A las personas que están a cargo del hogar, ¿no? Ya sea la mamá, el papá, los padres de familia, le vamos a poner ya padres, ¿no? Padres o encargados del hogar, en todo caso, ¿no? Es la población, ya padres o encargados del hogar. ¿Está bien? O encargado del hogar, de la familia, ¿no? Entonces, para ellos está dirigido. No puede responder un niño, no puede responder un adolescente, tiene que ser una persona adulta, ¿no? Que esté encargada del hogar. Según las preguntas planteadas, ¿se podrá establecer una clasificación de las variables estadísticas? Claro. Ahora, pero profesora, ¿qué son variables? Vamos a recordar lo que son variables, ¿ya? Pero ahora, de acuerdo a eso, vamos a ver aquí. ¿Se podrá clasificar en variables estadísticas? Sí, porque yo veo que hay diferencias en ambas preguntas. Acá se busca obtener un resultado numérico. Quiero saber cuántas horas al día tiene, quiero saber cuántos días a la semana tienen el agua. Acá quiero averiguar cómo es su vivienda. ¿Viven en una vivienda alquilada? ¿Son dueños de la vivienda? ¿Su casa está con título de propiedad o no? ¿O esa vivienda ha sido cedida por herencia? ¿Qué sé yo? Entonces, quiero averiguar eso, quiero saber cuántos pobladores de nuestro país viven. Entonces son dos cosas diferentes que estoy queriendo averiguar, ¿no? Muy bien, entonces de acuerdo a eso, hay dos variables que se están trabajando ahí, ¿ya? Ahora lo vamos a ver y vamos a recordar vamos a recordar sobre variable, población y muestra. Variable, hay se clasifican en dos grupos, cuantitativa y cualitativa. Cuando hablamos de cuanti, se refiere a la que se expresa digamos, en cantidades numéricas, expresiones mediante números. Y esta a su vez se dividen en dos grupos, discreta y continua. Se obtienen por un proceso de conteo, por ejemplo, el número de hijos, el número de árboles, ¿no? El promedio de notas, ¿no? Entonces, vamos viendo ahí, discreta, proceso de conteo me va a arrojar cantidades numéricas enteras,
Mientras que la continua también me arroja una cantidad numérica, pero no entera necesariamente. Una cantidad con decimales, una cantidad inexacta, un número racional se puede llamar también. Entonces, por ejemplo, el peso de un recién nacido, ¿no? Entonces, cuando van a pesar al bebé, dicen, pues, ¿no? Está con 3 kilos 950, está con 2 kilos 650. Entonces, nos hablan cantidades numéricas, pero no enteras, ¿verdad? Igual cuando vamos a medir alguna longitud de una cuadra, no siempre las longitudes son exactas, no, tienden a tener su parte de sí mal. Entonces, a eso se refiere una variable cuantitativa continua. Mientras que la estadística o la cualitativa nominal se refiere a las características o cualidades que son excluyentes. Por ejemplo, si me van a preguntar el sexo del bebé, yo voy a decir hombre o mujer, ¿no? O sea, lo que corresponde, pero voy a dar en este caso, un nombre, por eso es nominal, voy a nombrar esa característica. En el caso de las preguntas, que ahora lo vamos a analizar mejor, también ahí vemos claramente cuál es en este caso, la variable cualitativa. Ahora, que me pregunta también cuál es la nacionalidad. Entonces, también voy a mencionar nombres, peruana, extranjera, ¿no? Entonces, el lugar de nacimiento voy a mencionar los nombres del lugar, del departamento, de la ciudad, etc. En cambio, la ordinal me denota una cualidad de orden, que por ejemplo, la posición, ¿no? El grado de estudio, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, ¿ya? Son variables, en este caso cualitativas ordinales. O cuando digo también cuál es digamos, en este caso, el rango en el trabajo, ¿no? Entonces hay un orden. Acá está primero el director, está el docente, entonces hay un orden, entonces eso también denota variable cualitativa ordinal, ¿ok? O también quedó en el segundo puesto, tercer puesto, cuarto puesto, ¿no? Entonces también estamos hablando de variable cualitativa ordinal. ¿Qué población? Es el conjunto de todos los elementos cuyas propiedades se van a estudiar, ¿no? Y la muestra es el subconjunto de esa población, ¿ya? En el caso de la pregunta 13, 7 y 13 que lo vimos, ¿se recuerdan cuando les preguntaron si tenían agua todos los días? Y se respondieron sí, cuántas horas al día, ¿no? Y se respondieron no, cuántas veces al día, cuántas veces a la semana, cuántos días a la semana. Esa pregunta 7, ahí justamente lo dice, se está observando ahí, bien claro, ¿no? Que nos están viendo, nos están induciendo a dar una respuesta con una cantidad numérica, porque yo voy a decir 24 horas o 10 horas, 12 horas, y en otra pregunta responderé tantos días a la semana, 3 días, 4 días, 5 días, etcétera, ¿no? Entonces, son características numéricas que se obtienen por un proceso de conteo. Por lo tanto, se trata de qué? De una variable cuantitativa discreta, porque claro, voy a dar la cantidad de horas exactas y la cantidad de días también exactos, ¿no? Enteros. En el caso de la variable donde dice condición de la vivienda que ocupa, sus valores son características no numéricas, porque claro, ahí he respondido un nombre, ¿no? He dado un nombre. Entonces, por lo tanto, se denota, ni tampoco no denotan orden, sino es una variable cualitativa nominal, porque estoy nombrando si es una característica, estoy nombrando las características, ¿no? Estoy nombrando si es alquilada, si es propia, ¿no? Entonces, toda esa característica que pueda tener un domicilio. Entonces, la pregunta 7 y 3 están dirigidas a la población adulta que tiene a cargo un domicilio. ¿Ya? Ahí están las respuestas a las preguntas que teníamos. Recuerdan a las preguntas que estaban ahí, que yo las llené en algo, pero ya, ustedes las van a completar leyendo esta parte. ¿Bien? Entonces ya recordamos lo que es variable, lo que es población muestra. Listo. Eso es importante conocer porque a partir de ello, sabiendo a qué población me voy a dirigir, ¿no? ¿Cuál es la muestra? Y qué variable, qué es lo que quiero encontrar, qué estoy buscando, ¿no? Voy a poder elaborar mi encuesta, ¿no? Entonces, pero para elaborar la encuesta, ¿cómo redactar? Dice acá, preguntas para una encuesta, acá, ojo aquí, ¿ya? Primero, debemos conocer cuál es la finalidad de la encuesta, los objetivos a cumplir, la población y muestra a quién va dirigido, justamente eso es lo que les decía, ¿no? Que es muy importante eso. ¿Qué más? Tienes que tener la idea muy clara para poder plasmar tus preguntas correctamente, teniendo en cuenta las variables que se van a estudiar. Entonces, si voy a poner una variable, voy a manejar en esa pregunta una variable cualitativa, entonces, ¿cómo formulo mi pregunta? De tal manera que me van a nombrar cosas y si voy a hacer digamos, en este caso, quiero que me dé un resultado numérico, quiero averiguar resultados numéricos, entonces voy a ver cómo hago la pregunta de tal forma que la opción tenga que ver con cantidades numéricas, ¿no? Ten siempre presente los planes que se tienen para la información que se va a recabar, si no, no podrás tener un juicio claro de si las preguntas planteadas son las correctas. Entonces hay que saber qué cosas quiero recabar, qué quiero tener con esta encuesta, qué información deseo, ¿no? De esas personas, de ese grupo, de esa población que me va a servir para mi trabajo de investigación. Ahora, recuerda que las preguntas para una encuesta deben ir encaminadas a lograr recabar información que te ayudará justamente a eso,
a tomar decisiones, ¿no? Y poder ir avanzando en tu trabajo de investigación. La idea es eso, recolectar información, organizar la información, sacar los resultados, voy interpretando y en base a esos resultados obtenidos voy a tomar decisiones y vamos a sacar conclusiones y vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? En base a esos resultados. Y hay que usar lenguaje que sea entendible, ¿no? Que esté acorde al público al que va dirigido tu encuesta, ¿no? Entonces, si voy a dirigir al público, por ejemplo, el censo, al público en general, tendría que ser una encuesta con un lenguaje mucho más sencillo porque todo público no solamente está dirigido a profesionales o a, de repente, a personas de alto, de autoridades, no, está dirigido a todo el país. Entonces, hay que saber hacer un lenguaje sencillo que lo entienda, ¿ya? Ahora, al igual que las preguntas, las respuestas tienen gran valor, así que asegúrate de incluir todas las opciones que consideres, dice bien claro aquí, que consideres necesarias. Si no estás seguro, es mejor incluir a veces la opción otro, ¿no? Porque a veces dice, uy, no marcaron la que de repente pensé, pero en otros ya te da otra opción. A veces la persona que va a responder dice, pero no es la que quiero, entonces esas ninguna son, entonces, pero ahí siempre se coloca esa opción, no es muy buena, a veces otro, y entonces ahí te da la opción a que puedas marcar, porque si ninguna de ellas era que va con lo que te están preguntando, puedes colocarla ahí, ¿ya? ¿Qué más te dice? Así les das a la encuesta la oportunidad justamente, ¿no? De poder, de no elegir por obligación alguna de las opciones que presentas, ¿no? Entonces, mira acá, ¿cuál sería? Y vamos a empezar ya con el trabajo de recolectar, recordar lo que es población muestra. Y aquí, ¿cuál sería la población y muestra en la siguiente pregunta? Y acá tenemos una pregunta, estado civil ya marcó casada, en general. ¿Cómo describirá usted su relación con su pareja? Entonces, ¿va dirigido a quién? Población. ¿A quién va dirigido? A personas casadas, ya la persona, a todas las personas casadas, ¿no? Entonces, acá, y como dice casada, yo pienso que está dirigida a mujeres, ¿no? Entonces, mujeres, en este caso acá, población serían las mujeres, y muestra solamente a las mujeres casadas, o a las mujeres que ya tienen pareja, ¿no? Porque justamente le pregunta eso, ¿cómo describió usted su relación con su pareja? Entonces, mujeres, acá, muestra sería las mujeres con pareja, ¿ya? Ya tienen convivencia con pareja, ¿no? Arriba por esa población, las mujeres, general, mujeres. Y la muestra, las mujeres que tienen pareja. Ya ahí está. Vamos viendo por ahí, ¿cierto? Porque recuerden que la muestra es su conjunto. Mi población es el macro. Entonces va dirigido, vuelvo a repetir, a todas las mujeres, pero básicamente la muestra a las mujeres casadas, son mujeres que tienen pareja. Y ahí está la pregunta. ¿Cuál sería la población y muestra? Ya les digo ahí, ¿no? Ahí está, ¿ven? Interesante. Y ya más o menos ustedes van por ahí, ¿no? Entonces, vemos acá. Vamos con los retos para ustedes aquí, ¿ya? Entonces aquí hemos recordado, voy a retroceder para acá. Entonces aquí yo les puedo colocar para que ustedes, de repente, población. ¿Por qué me he dado cuenta que son a las mujeres? Porque dice ahí, respondió, justo veo el estado civil y dice ahí casada. Casada, ni siquiera dijo casado, sino casada. Y la muestra serán las mujeres con pareja, ¿ya? Entonces ahí está, mujeres con pareja que tienen, ¿no? Convivencia, ¿no? Ahí vamos a ver, ¿listo? ¿Ya? Ahí, para ahí estaba dirigida la pregunta. Ahí está mi población y ahí está mi muestra. El reto 1 que ustedes van a trabajar. ¿Qué variables se están midiendo en esta pregunta? Miren, esta pregunta. Usted y su pareja resuelven sus discusiones con. Entonces acá tenemos la respuesta. Yo les pregunto, le hicieron esta pregunta. ¿Las respuestas son cantidades numéricas o las respuestas son, en este caso, está nombrando, ¿no? Está nombrando, digamos, la característica de esta pregunta que dice cómo, la característica de una discusión, ¿no? Cómo resuelven la solución a una discusión, ¿no? Con mucha dificultad, alguna dificultad, sin dificultad. Entonces, ¿qué variable será? ¿Será cualitativa o será cuantitativa? ¿Qué variable será? Va a depender, vuelvo a repetir, leo la pregunta y qué resultados o qué opciones tengo. ¿A dónde va dirigido? ¿A obtener una opción con cantidad numérica o a obtener una opción con nombrar una característica de la resolución de una discusión? ¿Ya? Entonces vamos a ver cuál será la variable. ¿Ah? Hay dos opciones, cualitativa, cuantitativa. ¿Cuál será? Reto 2. ¿Qué pregunta sería la más adecuada para que vaya con las opciones mencionadas si el tema tratado es sobre la violación de los derechos? Entonces vamos ahí. Acá están las alternativas. Ustedes acá tienen 3 tipos de preguntas. ¿Cuál de las preguntas ya son las más adecuadas para estas alternativas? Entonces, y ojo, acá el tema dice, el tema es por la finalidad, la violación de los derechos. Entonces, este es el tema. Teniendo en cuenta el tema,
me voy yo a la pregunta y digo, ¿cuál de las preguntas tendrá que ver con ese tema y que van acorde a estas alternativas? Dice, ¿tus padres te dan permiso para las fiestas? Ya, puede decir, me dirán, pero a mí sí está bien, muchas veces, a veces nunca. Puede que la pregunta dé con la alternativa, pero la pregunta está abocada a la violación de los derechos. Ya, pues la pregunta. Número 2, ¿has sido víctima de asalto? Puede que también esté, ¿no? Muchas veces, a veces, nunca, ya. Pero va con, digamos, en este caso, violación de los derechos, ya. Todo tiene que ir dirigido, ¿no? La pregunta 3 es, ¿su pareja ha abusado de usted físicamente? Muchas veces, a veces, nunca. A ver, ¿cuál de las preguntas creen ustedes que tenga que ver con el tema? Porque recuerden que mi pregunta tiene que estar relacionado al tema, al objetivo. Recuerden el objetivo y la finalidad de la encuesta. Entonces vamos viendo por ahí. ¿Ya? Entonces yo sé que ustedes ya saben cuál es la pregunta idónea para estas alternativas que tengan que ver con el tema. El reto 3. ¿Qué opciones colocarías para la pregunta? ¿Qué opciones? A ver, la pregunta. ¿Ha aumentado la violencia contra las mujeres desde el inicio de la pandemia de COVID-19? ¿No? Entonces acá la pregunta dice, ¿ha aumentado la violencia contra la mujer desde el inicio de la pandemia de COVID-19? ¿Qué pondrás acá? ¿Qué alternativas puedes poner? Sí, eh, poco, nada, no sé, por ahí les doy esa opción, ¿no? Este, ahí puede ser poco, nada, de repente, ¿no? Entonces, esas por ahí serían más tentadoras en este caso, las alternativas, ¿ya? Muy bien, entonces ahora pasamos a la parte ya casi final. Vamos a ir, lo más importante que quiero explicarles es acá el reto final, ya este reto final que es la evaluación y el cierre de la experiencia de aprendizaje, el cierre. Entonces, por lo tanto, ya hemos visto preguntas, ya hemos visto respuestas, y ahora acá dice la elaboración de una encuesta con 5 preguntas. ¿Cuál es la finalidad? Yo les he colocado la finalidad, conocer la cantidad de mujeres que viven alguna situación de violencia y o vulnerabilidad de sus derechos. El objetivo, dar a conocer las consecuencias que esto trae para su salud y la de su familia. ¿En los distritos de qué? Del cono norte de Lima. Estoy colocando ahí, en este caso, la población y la muestra a quién va dirigido, ¿ya? Entonces dice, una vez elaborada la encuesta, la aplicarás a 5 personas o amistades que conozcas, teniendo en cuenta la población a quien va dirigida. Me van a enviar evidencias que es muy, muy importante, ¿no? Evidencia de las fotos de la encuesta aplicada, de repente por ahí tomando fotos a alguien que aplicaste la encuesta, le tomas foto cuando está desarrollando la encuesta, ¿no? Y luego al final, como siempre, ¿qué alternativas de solución, dice bien claro ahí, brindarías ante los resultados obtenidos, ¿no? Una vez que has evaluado a 5 personas, ¿qué alternativas de solución darías ante la problemática? ¿No? Entonces yo les recuerdo que de repente si no pueden acercarse a esas 5 personas, si está hablando de, en casos de violencia, dice la cantidad de mujeres que viven alguna situación de violencia y vulnerabilidad, ¿no? Entonces, podría estar dirigida a las mujeres, ¿no? Que ustedes puedan entregar para que llenen la encuesta, ¿no? Enviarles de repente por WhatsApp, ¿no? Y que de repente ellos los desarrollen ahora de manera anónima porque no hay para ponerles nombre, ¿no? ¿No? Entonces, de manera anónima, nada más que llenen la encuesta. 5, ¿ok? ¿Te gustaría? Y ahí empieza tu encuesta, tiene que empezar así. Entonces, ustedes me tienen que presentar su encuesta así, elaboradita. No sé, no se me fue ya. Elaborada, vamos a ponerlo aquí, perdón, un ratito. Ya. Elaborada la encuesta, así, todo esto lo que dice acá, y acá va su pregunta. Ustedes me lo van a elaborar primero en borrador, son 5 preguntas, yo le he puesto acá 3 porque faltan, pero 5 con sus 3 opciones, ya cada pregunta con sus opciones. Sobre, justamente, dice, bueno, acá le va un preámbulo, ¿no te gustaría conocer si vives alguna situación de violencia con tu pareja? Contesta por favor el siguiente cuestionario, te tomará menos de un minuto. Es muy importante que sepas si vives alguna situación de violencia, ya que puede tener consecuencias de salud para ti y tu familia. Entonces contesta la siguiente pregunta, la edad, el estado civil, ¿no? Entonces, y empiezan con la pregunta 1, sus opciones, todos 5. Entonces, una vez ustedes recaban esas 5 encuestas y luego vamos a ver los resultados y lo vamos a analizar juntos, ¿ok? Entonces, ya está. Esa es la tareita que tienen ustedes y al final siempre es importante llenar esta ficha de autoevaluación. El tema está sencillo, pero de bastante reflexión porque nos va a ayudar a conocer situaciones que de repente muchas mujeres no sabemos que están en situaciones de peligro, ¿no? No conocemos, pero mira, trabajando con esto de la encuesta podemos conocer. Entonces, y saber y ver la forma, tomar acciones, ¿no? Y poder ayudar. Bien, entonces felicito su esfuerzo y su dedicación. En realidad el trabajo en equipo, el trabajo así en forma conjunta, logra mejores resultados. ¿Listo? Nos estamos viendo en clase, cuídense.